Hola, para nosotros como familia de la fe es un placer que tú puedas ver esta bendición. Cada semana Dios tiene una palabra para ti. Si por alguna razón válida no puedes asistir, recuerda, en nuestro canal de YouTube tienes todos los mensajes que domingo a domingo Dios nos habla. Y recuerda Jesús te ama y nosotros en Turbaco también. también. Tampoco está acá. Eh, Creemos que mañana le van a dar de alta, entonces vamos a seguir orando para que ella siga recuperándose. También, eh, ¿quién fue la otra persona que nos dijo? Son tres familias que nos dijeron que hoy no venían. Bueno, la otra es Kimberly. Kimberly está en una actividad del hijo. Kimberly y Tomás, por eso no están por acá. Y había otra familia que me dijo, pastor, no vamos a ir bueno, vamos a estar orando por esas familias que le comentan a uno, porque uno no los ve aquí, se preocupa o le siguen de tristeza y resulta que están en actividades o en compromiso. Bueno, vamos a entrar en el mensaje de esta mañana. Y como se puede dar cuenta, el mensaje se llama así, vivir es Cristo. ¿Está todo bien? Ok. Ah, no sé, caramba. Ok. Bueno, listo. Muy pronto vamos a ser sorprendidos con cosas que vienen por ahí, gracias al Señor. Una preguntita por fuera en Amazon. Ah, ok, el otro. Entonces, importante eso porque quiero orar por ellos. Bueno, el mensaje se llama Vivir para Cristo. Y usted se va a dar cuenta, fíjese, ahí hay una brújula, está la palabra y al fondo está la cruz. O sea, nosotros, la brújula, el norte y todo eso están en esas cosas, en la cruz y en la palabra de Dios. A veces queremos sentir cosas, ¿cierto? Yo no siento, yo no, bueno, a veces no necesitamos sentir nada porque ya hay un norte que es Cristo y hay un manual que es ¿cuál? La Biblia, exacto. Entonces, lee la Biblia. Una vez allá en República Dominicana nos visitó un profeta y eso dio palabra profética a todo el mundo. Y entre el equipo de liderazgo yo tenía a un señor, él se llamaba el señor Sicar, y él había sido cura, pero él siendo cura se enamoró y se casó, entonces dejó los hábitos y ahí tiene una revelación de que no era en la iglesia católica, sino que él tenía que buscar una iglesia cristiana. Y entonces él comenzó a congregarse con nosotros. Y después de esa gran ministración del profeta que nos visitó, le correspondía a él predicar el domingo siguiente. Y todo el mundo esperaba lo mismo, palabra profética, estamos encendidos y ta, ta, ta. Y él les dijo, ¿ustedes quieren una palabra profética? Y todo el mundo, sí, sí, bueno, lean la Biblia. Y todo el mundo se fue como aburrido. Pero él estaba diciendo la verdad, la palabra profética más segura es la Biblia. Y a veces estamos esperando es lo otro, que llegue el profeta y incluso hasta nos ante la moral, ¿cierto? Y esas palabras proféticas, sí, porque han hablado mal de ti, pero yo voy a coger a todo eso y le voy a picar la lengua para que no sean atrevidos. Y uno piensa que se va a levantar un profeta a hacer todo eso. Y a veces no es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo que Dios quiere hacer con nosotros es direccionarnos de otra manera. Bueno, como siempre, ¿cuál es el fundamento bíblico? Vamos a buscar Filipenses
capítulo 1. Ay, Dios mío. Filipenses 1, 12, 18 al 18. Sí, Dice, por favor. quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el adelanto del Evangelio. De esta manera mis prisiones por la causa de Cristo han sido conocidas en todo el pretorio y entre todos los demás. La mayoría de los hermanos, tomando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos últimos lo hacen por amor, sabiendo que he sido puesto para la defensa del Evangelio, mientras aquellos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué pues? Solamente que de todas maneras Cristo es anunciado, sea por pretexto o sea de verdad, y en esto me alegro. Pero me alegraré aún más, pues sé que mediante la oración de ustedes y el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Sigue adelante hasta el 21. Conforme a mi anhelo y esperanza, que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, tanto ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea por la vida o sea por la muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hasta ahí. Ok. Entonces, bueno, léete el 22, que te dice otra cosa poderosa. Pero si el vivir en la carne me sirve para una obra fructífera, ¿cuál escogeré? No lo sé. Me Bueno, siento presionado por ambas partes. amén, amén. Uno podría leer todo ese capítulo 1 y es confrontado. Lo que dice Pablo en esta carta a los filipenses. Ahora, esta carta es conocida como la carta de la alegría, del supremo gozo, porque él varias veces repite, regocijados, regocijados. Entonces, es una carta de mucha alegría. Pero no podemos perder de vista que cuando él escribió esta carta, estaba preso. Y era posible que a él lo mataran, o sea, lo iban a sacrificar. Entonces imagínate tú esa situación, él en una situación en la que sabe que o cree o es posible que lo vayan a matar y este tipo escribe una carta de alegría, de esperanza, ¿cierto? Cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil, lo primero que pensamos, sí, pero ¿para qué? Me van a matar, sí, pero, o sea, entramos en una depresión y resulta que Pablo está escribiendo a ellos para animarlos y para mostrarles que hay algo todavía más importante, como dice él, que vivir simplemente en la carne. Y si vivimos en la carne es con un propósito. Esta carta, ahí les coloqué, fue escrita cerca del año 61 o al 63 y fue escrita mientras él estaba preso. Esperaba el juicio que finalmente acabaría con su vida. Y fue Filipos, Filipo fue la primera iglesia que él plantó en Europa. La primera iglesia que Pablo plantó en Europa fue la de los filipenses. Y él escribe con un afecto especial. Incluso dice que la iglesia de Filipo era su iglesia consentida, la que él más pechillaba. Mira, de todos los hijos, había uno, de todas las iglesias que él plantó, había una que él pechichaba, le tenía especial afecto. Y esa era la iglesia de Filipo. Y por eso le escribe esta carta cuando ya está a punto de ser sacrificado. Ahora, mira esta expresión, para mí el vivir es Cristo. Cuando yo la veo, puedo ver algunas cosas. Veo que Pablo lanza esta expresión en su vida cuando él ha recorrido o cuando él ya tiene cierto recorrido en la vida espiritual, en el ministerio. Él tenía ya más de 30 años en el ministerio. Cuando uno va avanzando en el Evangelio,
y en la vida uno va llegando como con ciertas expresiones de sabiduría, ¿cierto? Uno para qué se afana tanto, si al final tal hay como ciertos resabios o conclusiones que uno saca en la vida. Y Pablo, una de las cosas que se dio cuenta era que todo lo que había vivido tenía un propósito y una razón de ser. Y amado, si tú vas en la vida sin aprender, sin recolectar sabiduría, hermano, vas a vivir como una veleta. No sabes para qué estás aquí. No sabes cuál es el propósito. Vas a estar dando tumbo de aquí para allá y de allá para acá. Pero cuando tú tienes claro y vas entendiendo que tienes aquí sobre la tierra un propósito, un plan por el cual Dios te trajo, las cosas van a ser diferentes. Aún el peligro de muerte. Aún estando en peligro de muerte. Fíjate, ahora me estoy conectando con el Salmo 23. Fíjate, Pablo que dijo, David que dijo en el Salmo 23, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, el evento de la muerte, que es lo más trágico, no debería desenfocarnos del propósito de Dios. Yo le escuché a un predicador en Cali. Bueno, él era no era caleño realmente, él era boliviano, sí, no, ecuatoriano, pero él vivía y pastoreaba en Cali. Y él tenía una expresión que sonaba antipática. Él cuando predicaba, él decía, yo soy inmortal hasta que Dios diga lo contrario. Y eso es verdad. Mira, podrá pasar una cosa, podrá pasar otra, pero tú vives hasta el día en que Dios dice, no va más, no va más. Y así fue con él. En el caso, él es apellido Ruibal, era apellido Ruibal. Y él un día saliendo de la iglesia o llegando a la iglesia, en la puerta de la iglesia lo mataron, le dieron un tiro en la cabeza. Y la familia y todos sabían, la iglesia sabía lo que él decía. Soy inmortal hasta que Dios diga lo contrario. O sea, cuando ya le metieron el balazo, que él quedó listo, todos entendieron que hasta ahí era el propósito de Dios con él, sobre la tierra. Pero ¿saben una cosa? Hasta el día que mataron a Ruibal, no me acuerdo cómo es que es el nombre de él, la iglesia en Cali estaba dividida. Los pastores no se hablaban entre sí. Incluso eso pasaba con la iglesia de nosotros, Comunidad de Fe en Cali. Habían pastores que pasaban por la puerta y escupían en la puerta. Porque la iglesia de nosotros fue una de las pioneras en danza y en alabanza. Y para la gente eso era el mundo. Nosotros éramos para mucha gente una iglesia mundana. Entonces habían otros pastores que eran radicales y pasaban por la iglesia de nosotros y escupían y maldecían la iglesia. Eso pasaba hasta que mataron a Ruibal. Cuando mataron a Ruibal, la iglesia se unió. En su sepelio los pastores se abrazaron y se pidieron perdón unos a otros. Y entonces en Cali comenzó un gran avivamiento. Uno de los avivamientos más llamativos. Hay un video, un documental, ¿cómo se acuerdan? Donde está Cali, donde está Almolonga. Bueno, son 4 ciudades donde hubo un avivamiento en ese tiempo. Bueno, ahora se me olvida el documental, está en YouTube, sobre esos avivamientos. Y uno de esos fue en Cali. Y todo comenzó con la muerte de este hombre. Entonces, a veces nosotros creemos que todo está mientras estamos en vida. Y a veces no. Dios tiene un propósito con nosotros mientras estamos sobre la tierra. Y cuando ya no estamos, Dios sigue cumpliendo su propósito y su plan. Y Pablo lo sabía. Y estaba enseñando lo que él había vivido y lo que había aprendido en vida. Pablo tenía la convicción de que no hay nada más verdadero que el reino de Dios. A veces uno con los años se va desilusionando de muchas cosas, ¿cierto? Con los años uno tenía, por ejemplo, en el caso ahora estamos en época política, la gente abajo entra fulano
transformación no está en los hombres. Y se pega uno en una desilusionada y ahora yo no voy a volver a esto y no voy a creer más. Porque ese es confiar en el hombre. Dice la Escritura, maldito el que confía en el hombre. ¿Me entiendes? Confiando en que la transformación de nuestra nación está en un hombre, vamos a equivocarnos, nos vamos a desilusionar. La transformación de nuestra nación está en el Señor. Ponga al que vaya a poner. Si nuestra confianza está en el Señor, vamos a ver la transformación de nuestra nación. Pero quiero decirte, hay algo más importante que eso, y es el reino de Dios. Pablo lo entendió y por eso le apuntó al reino de Dios a trabajar. No había nada más verdadero. Ahora, la posición de Pablo era radical. No hay nadie, no hay nada más valioso que Cristo Jesús en su vida. Cuando tú llegas a esa convicción, perdón, los niños no están allá en clase. Y ellos no van para la clase de los niños. ¿Sí? Allá están en la clase de los niños. Okay. Bueno, pero se van a portar bien, ¿ok? Bueno, concentraditos, ¿ok? Bueno, listo. Entonces, Pablo llega a esa convicción y eso debe pasar con nosotros, ¿me entiendes? Porque cuando tu posición es radical, cuando tú sabes que lo más valioso es Cristo Jesús y que lo tienes en tu vida, amado, las demás cosas son accidentales, son pasajeros. Pero si en el centro de tu corazón está el amigo Pedro, el amigo Juan, el amigo no sé qué cosa, ¿sabes una cosa? Pedro, Juan, Francisco, el que sea, va a fallar y entonces viene la desilusión. Ay, yo que creía que era mi amigo, yo que creía que nunca me iba a fallar y te desilusionas. ¿Me entiendes? Pero cuando tu confianza está en Cristo Jesús, porque como dijo una vez una predicadora, hay una cosa, solo hay una cosa que Dios no puede hacer. Y esa cosa es fallarte. Él siempre va a estar, aunque tú no lo entiendas, aunque no te conceda todo lo que tú quieres y se te ocurre, Él no te falla. Él está ahí. Y Pablo tenía esa convicción. Y por eso era radical. Mira, todo lo demás es pasajero. Fíjate, al final en sus cartas, ¿qué dice? Fulano me abandonó. Fulano no ha venido más por aquí. Los hombres, sus discípulos, la gente son pasajeros. Pero él sabía que en medio de todo eso, el Señor estaba allí. ¿Cierto? Como los demás, como Jacobo, como todo, ¿cómo se llama el primer mártir? Esteban. Esteban lo estaban levantando a piedra, lo estaban apedreando y él vio al Señor ahí. A nosotros, aún en los momentos difíciles, Él está ahí con nosotros. Ahora, fíjense, él sabía que lo iban a matar, estaba preso y Pablo no se muestra como una tragedia. ¡Hey! Filipenses, me van a matar. Y ustedes ni me han mandado nada, ni se han acordado de mí. ¡Hey! Estoy a punto de morir. Yo que he predicado, que lo he discipulado a ustedes. ¡Hey! Dios es injusto. Para él eso no era una tragedia. Entonces, nosotros somos a veces trágicos. Qué tremenda tragedia porque no tenemos plata al final del mes o porque no podemos pagar una cosa. ¡Qué tragedia! ¡Oh! Llegó el recibo, tiene tijerita. ¡Ay, qué angustia! Amado, eso no es. Llegará la provisión y te tengo una mala noticia. El próximo mes va a llegar la misma factura. Así que eso es pasajero. Eso es pasajero. La verdadera convicción de nosotros es que Dios está en medio de todas esas cosas y va a dar la provisión para pagar. Amado, yo he visto que Dios, un milagro. El mes pasado Dios me dio la provisión para pagar la luz. Amén. Y saben una cosa, este mes también va a dar la provisión. Entonces, ¿para qué me voy? Llegó y 400.000, 300. Amado, no armes una tragedia que todo eso es pasajero. Lo único permanente y firme que tenemos es el Señor. El Señor. Amén. Ahora, veamos algunas cosas a partir del versículo 12.
Número uno, Pablo no le exige a los filipenses. A veces uno quisiera como exigirle a la gente, oye, pero haz esto, algo. Y Pablo no le exige. Mira lo que dice. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo les comparte que todo lo que está pasando, en vez de ser una tragedia, ha traído bendición. Pero bendición ¿para quién? Para el reino, que es el reino de Dios, que es lo que realmente importa. ¿Me entiendes? Yo te digo, todas estas cosas, los templos, todo lo que hacemos, todo esto es pasajero. Pero lo importante es el reino que es establecido en el corazón de las personas. ¿Cierto? Hace unos años a mi esposa se le ocurrió hacer como una conmemoración de los 25 años que yo llevaba en el pastorado. Y me escribió gente de Estados Unidos, gente de República Dominicana, de otros países, agradeciendo, reconociendo lo que yo había trabajado en sus vidas. Y así pasa en el reino. Tú siembras en alguien, algo en alguien, tú no sabes qué trascendencia puede tener eso. En estos días hay un pastor que me está buscando el lado, hay unos pastores que por ahí me buscan para que yo les comparta lo que han sido mi experiencia y que los ayude y que no sé qué cosa. Y a veces quisieran estar a la pata conmigo y miren, me llaman todos los días, ¿y qué va a hacer hoy? ¿Y por qué no viene para acá? ¿Y por qué no? Podemos hablar una vez a la semana, pero todos los días no, porque yo tengo responsabilidades con la iglesia, con otras cosas, y, y compartimos. Pero yo esta mañana oraba por él, bueno, por los dos, porque son dos pastores, y yo me acordaba que en una época de mi vida yo estaba así, me sentía como desorientado, que las cosas no estaban funcionando. Y en esa época estaba en República Dominicana y yo me le quería pegar al pastor Montalvo, y el pastor Montalvo, que tenía una iglesia de más de 3.000 personas, él me decía, espérate, Pacho, acuérdate que nosotros nos vemos una vez al mes, cuando tú vienes acá a Santo Domingo. Todos los meses yo iba a Santo Domingo a una reunión y ahí compartía con él y él me retroalimentaba. Una vez yo eran los miércoles, porque había una reunión en Santo Domingo. Y después de la reunión, él me dijo, bueno, ¿a qué hora te vas, Pacho? Y yo le dije, pastor, como siempre, me voy en el bus de las 3 de la tarde. Entonces él me dijo, bueno, listo, vamos, para que me ayudes, para que me acompañes a hacer una vuelta. Y me llevó un sepelio. Y estuvimos el resto, o sea, estábamos en la reunión y el tiempo en que él y yo conversábamos hasta que me llevaba, como dicen en República Dominicana, la guagua para Jarabacoa, era el tiempo en que él y yo compartíamos. Y ese día, después de esa reunión, me llevó un sepelio. Y después, bueno, Pacho, mira, la guagua sale a las 3, vamos para dejarte allá no me acuerdo cómo era que se llamaba el transporte ese. Y cuando paró el carro me dijo, Pacho, ¿qué aprendiste hoy? Y la verdad yo era frustrado porque no habíamos hablado. Y yo sentía como que me había echado a un lado ahí. Pero en ese momento yo me lo quedé mirando y pensé en todo lo que había pasado en el día. Y le dije, Pastor Montalvo, hoy he aprendido cómo celebrar un sepelio. Y hasta el día de hoy, la forma en que yo oficio los sepelios fue como la aprendí de él. Entonces, hay momentos que no son como nosotros quisiéramos, pero si nosotros tenemos la visión correcta, vamos a darnos cuenta, como dice Pablo aquí, ¿cierto? Que todo ha redundado en el bien, en el progreso del Evangelio. Yo te voy a hacer una reflexión aquí, algo que María hizo el comentario ahorita, que está con su corazón como chiquito porque está viendo que la canasta no se mueve, no hay nada ahí. Una reflexión, María. No siempre la iglesia llena las canastas. No siempre hay provisión para todos.
Y por eso tenemos que seguir haciéndolo, ¿cierto? Entonces, ahí de pronto alguien preguntaba, oye, ¿para qué el señor María tiene que mandar todos los sábados, manda el cuadrito? Oye, si ella no manda ese cuadrito, si a la gente se le olvida cuando ella manda el cuadrito, ahora imagínate si no lo mandara. Esa es una realidad. Y por eso no podemos María no puede dejar ahora de hacerlo. Fíjate que ella está diciendo, estoy buscando otra manera para poder cumplir con ese propósito. Entonces fíjate, frente a las situaciones, nosotros tenemos que mirar a Dios y ver qué de lo que está pasando ahora redunda en bien del Evangelio. Pero no te puedes tirar, ay, pobrecito yo, recogiendo, pelándole la cara a la gente y la gente ni responde. No, uno pone la mirada en el Señor y muy buena la actitud de ella, ¿me entiendes? Hacer proactiva. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar el esquema para que realmente podamos cumplir con lo que Dios quiere hacer? Otra cosa que vemos aquí, Pablo toma esta situación para testificar con su vida. Y mira lo que ella comparte. Cada vez que yo la escucho con sus testimonios, eso lo llena uno de fe. ¿Cierto? Sí se puede, sí se puede. Yo creo que con María, como todos quisiéramos, el viaje a Cali, ¿cuánto es? Ah, no, aquí tengo la plata, yo la tengo en la caja menor. Pero no sucede así muchas veces. Muchas veces sucede como ella hace, armando el chonchito, llenando, y poco a poco Dios va dando la provisión. Eso le decía yo al pastor, uno de los pastores con los que estaba hablando. Dios da provisión. Si tú no tienes una visión, Dios no te va a dar la provisión. ¿Cuál es tu visión? Pastor, yo me decía, pastor, es que yo quiero. ¿Cuál es tu visión? Si tienes una visión, Dios va a enviar la provisión de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros, voy a poner dos ejemplos acá. Lo ideal es que la nevera que compramos del recaudo de los domingos y de los que entran en semana, nosotros tuviéramos la plata para haber comprado la nevera. Pero no la tenemos, no la teníamos. Entonces, ¿cómo Dios proveyó? Dios proveyó a través de alguien que Dios levantó acá, Kimberly y la hermana Ana, y entre las dos levantaron la plata para comprar la nevera. Otra forma, ya el domingo, hace como 2 domingos yo me levanté, hermano, se nos quemó la cafetera. Y antes de que yo dijera que iba a recoger, ya apareció la cafetera. Alguien la donó, los hermanos la donaron. Entonces fíjate, Dios provee para la visión de diferentes maneras. También estábamos con el equipo de audiovisuales. Yo les he dicho, la consola ya tiene 11 años. Entonces ya está dando problemas. Y estábamos orando, y fuimos diligentes. Gigi miró, me mandó unas consolas y cotizamos y todo eso. Y yo estaba consultándole a la gente que sabe de eso. Y bueno, un discípulo que está en Estados Unidos, que llegó en estos días, me escuchó hablándole de esa consola para ver si era la que podíamos comprar. Y él me dijo, pastor, yo tengo una, yo te la mando. Entonces, no sé cuándo va a llegar, pero ya viene en camino. Entonces, fíjate, Dios envía la provisión de diferentes maneras. No la limites. No la limites. ¿Me entiendes? A veces nosotros somos los que limitamos. No, esa plata tiene que llegar de Lourdes. Y yo sé que a Lourdes le llegó una herencia. Y hermana, Lourdes, oremos. Y a veces como queremos manipular a la gente. Cierto, hermana, usted está orando por eso, ¿verdad? Embuste, manipulando a la hermana. Pero cuando nosotros ponemos los ojos en el Señor, Dios lo va a mandar de donde menos lo pensamos. Exacto, Dios envía la provisión. Pablo testifica con su vida y le testifica a los filipenses.
amado, pero también sabe a quién le estaba testificando, a los que estaban en la prisión, en el pretorio. Y nosotros queremos solamente creer que predicamos aquí en el culto, aquí en el púlpito. ¿Cuándo es que el pastor me va a... Amado, en la calle hay millones de púlpitos. Cuando vas en el Transcaribe, cuando estás en la parada de las motos, cuando estás en el supermercado. Esos son púlpitos que Dios te ha dado y en los cuales tú puedes predicar. En tu lugar de universidad, en tu lugar de trabajo, en tu colegio. Ahí hay púlpito, hay gente que está necesitando escuchar el mensaje. Y con tu vida puedes testificar. Con tu vida puedes testificar. Y Pablo lo está haciendo. Ahora, fíjate, el fruto de ese testimonio, de ese testificar, fue entre muchos cual que otros se animaron a predicar. Exacto. Exacto. Otros se animaron a predicar. Porque lo usual era que, ¿qué? No, nosotros vamos a predicar. Mira, Pablo predicó y lo metieron preso. ¿Para qué te vas a poner a predicar? Pero no. Resulta que la gente estaba viendo que él estaba preso por predicar, por todas estas cosas. ¿Y qué estaba sucediendo? La gente se animaba a testificar y a contar. Entonces, mis amados, nosotros no creamos que lo que nos está pasando es, pobrecito yo, a mí nada más me pasa eso. Yo soy el único que... Dios me ha dado la espalda. Oye, convierte esa tragedia en una oportunidad misionera. Convierte esa situación en una oportunidad para testificar de Cristo. Ahí, amado, un ejemplo cercano que tuvimos nosotros, Jaime. La gente llegaba, Jaime, y él, no, ¿y por qué vas a llorar? Si Dios es grande, uno salía confortado cuando se encontraba con Jaime, allá en la clínica. Entonces tu tragedia, tu momento difícil, puede ser una oportunidad para testificar. En los lugares donde Jaime estuvo, lo recuerdan como un hombre de fe. Lo recuerdan como alguien que llevó ánimo en medio de su tragedia. Pues sí lo podemos hacer, necesitamos hacerlo. No echarnos a morir. No, levántate, hermano. Señor, yo voy a utilizar esta situación para testificar, para compartir lo que tú has hecho conmigo. Amén. Amén. Ok. Ahora, mira, y aquí hay otro tema que es como difícil para mí. Yo nunca he predicado sobre este punto porque no sé, me siento incómodo. ¿Cómo es posible que estaba sintiendo Pablo cuando veía, después de 30 y pico años de ministerio, que había gente que predicaba por envidia, por contienda, por contención, no sinceramente? Incluso Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3 y le dice, el obispo, el diácono, tiene que ser una persona que no sea interesada en las cosas materiales, no dado al vino. O sea, porque él se dio cuenta que había gente que quería ser ancianos, pastores, ministros, pero para llenarse de plata. Pablo vio eso durante su recorrido. ¿Y ustedes creen que su corazón no se entristecía? Claro que sí. A mí, yo te digo, a veces cuando yo escucho testimonios que el pastor fulano allá, que hizo tal cosa, que encontraron a un pastor que manoseó a una niñita, amado, mi corazón se duele. Y a mí me da vergüenza eso. Pero porque un personaje de esos lo hizo, ¿quiere decir que yo voy a renunciar al pastorado? No. Yo estoy aquí porque creo. Yo he conocido gente íntegra que me ha testificado que hasta el último día de nuestra vida podemos dar testimonio y ser ejemplo. Y en eso estoy. Yo no soy el mejor pastor, yo no soy el que mejor predico, pero yo estoy luchando por dejar una buena semilla. ¿Me entiendes? Si el día de mañana yo no,
o Dios lo permite, o Dios lo determina, voy saliendo por ahí, me llevo un carro, que tú te puedas tener un buen recuerdo. Oye, esos pastores todos son unos abusadores, son no sé qué, pero tú puedes decir, el que yo tenía no era así. Hay gente que se ha ido, a veces de pronto de mala gana o de mala forma en el último tiempo. Yo les he preguntado eso. ¿He sido un mal testimonio para ti? No, pastor. Ok. ¿He abusado de ti? No. Ok, ve en paz. Que no se va, no quiero, o sea, me dolería que alguien se fuera con una mala idea de que yo abusé de ellos, que yo fui mal testimonio. He manejado mis finanzas con integridad. Sí, pastor, ok, ve en paz, ve en bendición. ¿Entiendes? Porque esas cosas desafortunadamente desaniman a la gente que es inmadura. Ay, yo me salí de esa iglesia porque el pastor solamente me veía y era pidiendo plata, y pidiendo plata, y pidiendo plata. Entonces, la gente se desanima, se le daña el corazón, sobre todo, como dice la Escritura, cuando son inmaduros. Entonces, Pablo ve que hay gente que predica por envidia y contienda. Versículo 15. La envidia, ¿cómo vemos eso de que predicaban por envidia? El deseo de superar a Pablo. El otro día, aquí nos pasó una vez con alguien que llegó a la iglesia, estábamos en el valle no, en la granja, y la persona mandaba cada ratito unos mensajes y no sé qué y tal, y a mí yo lo felicitaba, buen mensaje fulano, bueno, no sé qué, yo lo animaba, chévere, pero él quería que yo, dentro de su corazón, que yo lo pusiera a predicar. Yo no lo podía poner a predicar porque yo conocía la situación que él estaba viviendo con su esposa y su vida personal. Yo la conocía, entonces él no era de buen testimonio. Entonces yo no lo podía poner a predicar. Y un día se fue a la iglesia, un día tomó la decisión de no volver a la iglesia. Y se encontró con alguien de acá de la iglesia y le dijo, no voy más porque el pastor me tiene envidia. Yo lo envidio a él. Sí, porque él se dio cuenta de todo el potencial que había en mí, todo el conocimiento. Que yo tengo envidia, Almado. Creo que no. Al contrario, cuando yo veo que hay gente que sabe más que yo quiero impulsarlos. Aprovechar todo el talento, todo lo que tiene. Pero esta persona sintió que era así. Envidia como deseo de superar a Pablo. Yo voy a demostrar, la manera que me den la oportunidad de demostrar que yo soy el envidia. Deseo demostrarse él y no demostrar el evangelio. También alguien que predica con envidia porque tiene resentimiento hacia su liderazgo y el reconocimiento. Yo no entiendo por qué. Por ejemplo, una vez, a veces hemos pasado de etapa en etapa. Y una vez, en una etapa en la que yo era bien inmaduro, yo en la iglesia en Cartagena teníamos, cuando yo me convertí, era fuerte el ministerio de la danza y teníamos estandartes. Amado, teníamos unos estandartes que en aquella época costaban 1.200.000 porque los hacían en Venezuela y los traían de afuera. Y nosotros luchando para tener una guitarra buena, unas cuerdas, pero la iglesia invertía en lo que para ellos era la prioridad, porque el ministerio de danza era la prioridad en ese momento. Y yo inmaduro, ¿no? Porque con la alabanza y prediqué una cosa y se notaba era mi veneno. Me sentía menospreciado. Prediqué con un corazón dañado. ¿Y sabes qué, amado? Con los años entendí. Así como le dicen a uno, hijo eres y padre serás. Las que uno hace como hijo, después las paga con los hijos de uno. Entonces, después cuando yo he visto que me ha pasado lo mismo, me acuerdo que yo hice lo mismo. ¿Y qué tengo que hacer? Pedirle perdón al Señor. Entonces, uno repite, a veces no se da cuenta que lo que uno siembra, amado, eso va. Tú siembras crítica, menosprecio, y un día lo recogerás.
te menospreciarán, te criticarán, igualito. Hay un libro que se llama de Marcos Witt. Marcos Witt escribió al principio de su vida ministerial 2 libros, Adoremos y otro. ¿Dónde están esos músicos? O no me acuerdo cómo era, algo así. Y en ese libro hay un capítulo que él habla de eso, de que él hoy en día todavía ve, cuando está ministrando, cuando está tocando, él ve al fondo gente que está viendo para ver dónde se equivoca, porque eso hacía él cuando él comenzó en el ministerio. Entonces hay gente que predica, que vive por eso. También como por contienda, un espíritu de rivalidad. Ah, el pastor dijo tal cosa, la próxima vez le voy a decir que no es así. Y si no voy a demostrarle que no es así, por contienda. Ahora que me subo en el púlpito, creo que la otra semana me toca y voy a enseñar todo lo contrario, porque yo no estoy por contienda. Por envidia, por contienda. Y sabe una cosa, amado, eso se ve en los programas de radio, en los programas de televisión, donde hay varios predicadores, unos predicando en contra de otros. Entonces, triste la situación. Y vuelvo y digo, eso era en tiempos de Pablo. Ahora que se deja para ahora. Uno ve en estos días, se ha vuelto viral que Marcela Gándara, por poner un ejemplo, aparece y que revelando lo oculto, y aparece una foto al lado de Marcos Barrientos, y parece como que el bebé que tiene ahora fuera abuso por Marcos Barrientos. Oye, Dios mío, cuando Dios caiga sobre esa gente por la lengua y por la calumnia, como dice mi esposa, yo no quiero estar por ahí. Uno escucha el documental y no dice nada de eso, simplemente que Marcela Gándara dice que estuvo equivocada, que no sé qué, pero no menciona ni a Jesús Adrián, ni que Barrientos hayan sido los que la hayan violado, pero venden la imagen. Usted lo va a ver. Y usted como ve, ándale, a Marcela Gándara la violaron. Y comienzo, no tiene nada que ver con eso, ni con esos dos hombres. Pero como el ojo de uno y el espíritu de chisme fluye y uno, sí, y habrá el que ni siquiera ha escuchado el video, pero como vio el pantallazo, mira, yo vi en internet que a Marcela Gándara la violaban y que fulano la manoseaba. Tú lo leíste, tú lo escuchaste. Entonces, y eso lo estamos viendo ahora. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos, porque todo esto se está dando de otra manera. Pero Pablo también dice, hay otros que predican de buena voluntad. Y en el versículo 17 dice, hay otros que predican por amor. Qué bonito es. Pero al final, los que predican por envidia, por contienda, por contención, los que no lo hacen sinceramente, mira la conclusión de Pablo. Al final, Cristo es predicado. Y en eso Él se gozaba. En Él se gozaba. Entonces, amado, te vas a encontrar gente que se mueve de una manera, porque como dice 1 Corintios, voy a leerlo. 1 Corintios creo que es el capítulo 12. Capítulo 12. No estaba dentro de mis apuntes, pero quiero leerlo. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquí viene el punto. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. A veces quisiéramos, yo veo a fulano, a Cash Luna, cómo predique, cómo se cosa. Ojalá mi pastor fuera como él. Amados, hay diferentes ministerios.
Pero el Espíritu, dice ahí, el Señor es el mismo. Tú vas a ver iglesias que están enfocados en la predicación en la calle. Gloria a Dios por eso. Pero hay otras iglesias que su enfoque es su discipulado. Por ejemplo, en el caso de nosotros creemos en el evangelismo uno a uno. Tú no me vas a ver montado en una tarima, predicar. Y si me invitan, pues yo lo hago. Pero no es lo mío. Aquí hay un pastor que yo quiero y admiro mucho. Él se llama, es un apóstol, él se llama Cristian Narváez. Tengo un aprecio y lo respeto y lo amo mucho. Pero él es muy diferente a mí. Tú lo subes a una tarima y eso prende a lo que sea. Ese es su don, ese es su ministerio. Y si me pones al pastor Cristian, y él, ¡oh, no se ve porque el poder de Dios! Y todo el mundo, ¡aleluya, gloria a Dios! Y si me subes después, todo el mundo, porque ese no es mi don ni es mi ministerio. Ahora, ¿él es más importante que yo? ¿O yo soy más importante que yo? Ninguno de los dos. Los dos somos ministros del Señor. Su forma de predicar es diferente. Un pastor, en una época a los de la asociación de pastores los fui invitando uno a uno y muchos de ellos vinieron y compartieron, cada uno con su estilo. Amados, pero a mí nunca me han invitado a predicar en un culto de otra iglesia. Y el otro día me dijeron, es que tú eres conferencista, tú no eres predicador. Y yo, bueno, está bien. Tú das conferencias. Bueno, son estilos diferentes. Yo creo en que la iglesia se convierte en un salón de clases, que enseñamos, que compartimos, que ayudamos a edificar el cuerpo de Cristo. Por eso utilizo eso, por eso utilizamos diferentes herramientas, porque creo que esto es un lugar de edificación. ¿Me entiendes? Entonces, son cosas diferentes. No es que uno sea mejor y de pronto tu llamado es a ser edificado. Entonces, muy bueno, este es tu lugar. Pero si su llamado es a estar en las calles predicando, tal vez tu lugar es otro, donde se enfocan en eso, en las campañas en las calles, en no sé qué cosa. ¿Me entiendes? Tal vez ese es su llamado. O tal vez, como nosotros no lo tenemos y tú lo tienes, Dios te trajo aquí para que lo hagas aquí. Esa es otra cosa que uno no tiene que entender. Yo he estado, por ejemplo, cuando estábamos en República Dominicana, Milena y yo, nuestra fortaleza se convirtió en el tema de los matrimonios. Y cuando llegamos a Colombia, no había nada de eso. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Como aquí en esta iglesia no hay nada de matrimonios, nos vamos. No, vimos una oportunidad para trabajar con los matrimonios de la iglesia. Entonces, eso tienes que tenerlo claro. Hay unos, como dice también en Corintios, hay unos que son ojos, hay otros que son manos, hay otros que son pies, hay otros que son hígado, hay otros que son corazón. ¿Cuál es tu función dentro del cuerpo de Cristo? Eso debes tenerlo en cuenta. Y así tú vas a ver que el propósito de Dios es cumplido. Yo me gozo cuando veo al pastor Cristian en sus campañas. Y yo paso por ahí y lo escucho. ¿Me entiendes? Amo, lo respeto y entiendo su llamado. ¿Me entiendes? Nos gozamos ver que otros ministerios avanzan en lo que Dios les dio. Y sabe una sorpresa, bueno, el año pasado sí, fui por primera vez a predicar en unos congresos, en unos lugares que yo ni conocía. ¿Quién me recomendó para esos lugares? El pastor Cristian. Él me conoce y sabía cómo es mi estilo y todo. Y me recomendó. Y en esta semana me llamaron otra vez a un congreso de varones, pero se me cruza con algo que tenemos acá en la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Tenemos diferentes llamados. ¿Entiendes? Por ejemplo, y voy a decir esto con mucho, no sé si humildad, respeto, muchos de ellos, de los pastores que comparten conmigo,
me ven montado en una tarima, por ejemplo, este jueves voy a estar en el Palacio de la Proclamación en la Gobernación dando un taller sobre, bueno, estos días fue Alex conmigo a una capacitación que di. Eso no lo hacen todos los pastores, lo podemos hacer nosotros por una gracia especial que Dios nos dio, un conocimiento especial. ¿Soy yo más importante que los demás pastores? No. ¿Soy yo el que más sé? No. Cumplo una función dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, eso es una cosa que tenemos que entenderlo y eso se llama identidad. Ahora, cuando entendemos eso bien, cuando vemos que el hermano hace otra cosa, gloria a Dios. Cuando el pastor fulano hace otra cosa y le va bien, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero no tengo por qué ni molestarme, ni me tiene que dar envidia, ni ahora, el pastor invitó al profeta tal. Ahora yo voy a invitar, en Cartagena hubo una época en que sucedió eso. En una iglesia invitaban a un salmista y en la otra, ahora yo voy a invitar una contienda ahí invitando a ver quién invitaba al más importante. Al final, el evangelio fue predicado. Y eso es lo que nosotros no podemos perder de vista. En los estadios, y el viernes de sanidad y milagros, y el concurso, y a ver quién hacía más milagros que el otro. Predicando por contienda. Pero vuelvo a la conclusión de Pablo. Eso está mal. O sea, alguien que no lea a Pablo, ¿qué dice? Eso no es de Dios. Eso es del diablo, esa competencia. Pero Pablo, un hombre maduro, un anciano ya, ¿qué dice? Al final, Cristo es predicado. Es predicado. Y en eso me gozo. ¿Ok? Ahora, ya al final, concluyendo. Que la situación del momento no limite el propósito de Dios en ti. No sé qué estás viviendo, no sé cuál es tu situación, pero que eso no limite el propósito de Dios contigo. Pastor, no estoy compartiendo porque la verdad es que yo me siento como que, no sé. No, hermano, pastor, es que usted no sabe, he estado así, con mucho trabajo, con mucho estudio, con mucho no sé qué cosa. Eso no limita el propósito de Dios contigo. Busca en lo que estás haciendo cuál es el propósito de Dios, cuál es el plan de Dios. Como manejas tu situación, vas a influenciar a otros a vivir en victoria. Si la gente te está viendo que estás pasando por un momento difícil, pero tú estás, estoy parado en Cristo Jesús y no sé qué cosa. La gente dice, wow, a pesar de situación esa persona está firme. Inspiras a otros. Pero, hermano, ¿cómo está? Ah, ah, ah. Entonces, ¿qué van a decir la gente? Yo no quiero ser cristiano. Todos los que se meten en esa vaina, mira cómo terminan. No, no. Tu forma de vivir va a influenciar a otras personas. Que aunque otros tengan motivación incorrecta, mantengas las del reino de Dios con un espíritu correcto. Amado, yo veo cosas que me dan tristeza. En estos 30 y pico de años en el ministerio, amado, he visto cosas que lo desaniman a uno. Pero yo no, mi inspiración es hacer como Cristo me mandó que fuera. Ellos darán cuenta de las cosas que hacen. Con este tema de libertad religiosa, amado, conozco gente, ministros, y a uno le da tristeza las cosas a veces que encuentra. Y a veces me quiero devolver y no volver más nunca. Pero me acuerdo como la ranita, me acuerdo que Dios me puso ahí y me devuelvo. Yo quiero decirles algo, de pronto para que ustedes sepan también en lo que estoy haciendo. El año antepasado, la enlace de libertad religiosa del departamento, la doctora Elizabeth, me dijo, Pastor Francisco, necesitamos construir un protocolo de seguridad
para los líderes religiosos. Y eso solamente lo puede hacer un abogado y el abogado del grupo de usted, así que a usted le toca construir eso. Y yo construí un protocolo de seguridad para líderes religiosos. El año pasado, por fin, el secretario del Interior, el doctor Doria, por fin lo revisó y dijo, sí, está chévere, como que sí, el año pasado. Pero antes de que él le dijera que estaba, a mí me dijeron, ¿y eso para qué sirve? Los pastores, ¿para qué necesitan un protocolo de seguridad? Necesitan no meterse en problemas. ¿Quién los va a manejar? ¿Quién atenta contra ellos? Ellos necesitan no meterse en problemas. Amados, y yo continué con mi tema y he estado recopilando estadísticas de cómo la violencia está atacando o la violencia que estamos viviendo en el país no discrimina ni si eres pastor, ni si eres cura, ni si eres mormón, ni nada de eso. Incluso, a razón de eso, nosotros sufrimos un tipo de violencia especial. Por ejemplo, gracias a Dios nosotros no lo estamos viviendo aquí, pero una de las personas con las que yo trabajo está en la zona de Barrios Unidos, que creo que también tiene que ver con Bicentenario, por allá por donde está Freddy y todas esas cosas. Por allá hay un censo más o menos de 500 iglesias, entre Barrios Unidos, Pozón, Olaya, Bicentenario. Hay un censo como de 500 iglesias. De esas 500 iglesias, el 30% está pagando extorsión. De esas 500 iglesias, el 80% ha sufrido un tema de limitación en cuanto a libertad religiosa. ¿Cuál? Por ejemplo, hay zonas donde los grupitos de la zona le dicen, pastor, usted no puede pasar de la calle El Coco. Como usted predique por fuera del Coco, tiene problemas conmigo. Eso es limitación al derecho de libertad religiosa. A veces cuando están aburridos los pandilleros de esa zona, dicen, pastor, esta semana no hay culto, porque el que llega a la iglesia lo levantamos a plomo. Porque esta semana yo no quiero que estén aquí con su aleluya. Eso se llama limitación al derecho de libertad religiosa. Eso lo estamos viviendo en Cartagena. Y aquí en Turbaco hay lugares. Y aquí y en los tan pudientes también, porque el pudiente, ¿qué te dice? Cuando estábamos en Boca Grande, el vecino me decía, tú no sabes quién soy yo. A mí no me parqueen carros en esta cuadra, porque si no, hago que se lo lleve la grúa. Eso es violencia. Lo que pasa es que el de Boca Grande te amenaza de otra manera. Pero acá también. Y aquí en Turbaco, aquí hay una calle. Creo que es la calle que va creo que está incluso bloqueada, que la están construyendo, la que va por el Rosario, por allá, el Rosario, por acá. Amados, un pastor se paró y le dijo a la alcaldesa que cerraran esa calle, porque como está toda reventada y han habido accidentes. Bueno, ok. ¿Sabe qué está pasando? Ese pastor está amenazado de muerte. La casa se la han apedreado. La iglesia le rompieron los vidrios. ¿Por qué? Porque les digo, cierren esto para que no haya más muertos por accidentes. Eso no lo sabemos. ¿Me entiendes? A veces no conocemos eso, pero eso está sucediendo. Entonces ahí es cuando toma sentido el protocolo de seguridad para los líderes de libertad religiosa. Yo realmente, vuelvo y digo, yo estoy trabajando con eso, tengo oposición porque hay gente que dice que no, que eso no va, se me burlan en la cara. Vuelvo y te digo, nos dicen, ustedes lo que necesitan es no meterse en problemas y ya. Pero es que no es que yo me meta, es que por el hecho de ejercer mi libertad religiosa, como la tienes tú, hay gente que está siendo amenazada. ¿Y dónde quiero conectar esto? Esta semana me leí el libro de Esther. Estaba meditando. ¿Sabes una cosa? Esther fue ubicada en un lugar de gobierno. ¿Para qué? Para proteger el pueblo de Dios.
Y yo entonces, yo leo, yo conecté una cosa con la otra y entendí. Señor, me has puesto en este lugar o en estos espacios para defender a tu pueblo. Entonces, amado, tal vez lo mismo pasa en el lugar donde tú te encuentras. Nadie va a levantar la mano para decir, mira, yo los conozco, no todos son así. X o Y, el otro día estaba en la casa de Melanie y Melanie estaba estudiando con un compañerito y apenas yo llegué, hola pastor, y el compañerito, ese es uno de los que se roba la plata ajena, ¿verdad? O sea, y Melanie se levantó, no señor, en mi iglesia que sí. Y, o sea, porque eso pasa. Eso pasa. Entonces, amados, Dios te ha escogido con un propósito. No dejes que las condiciones, que lo que te rodee, te desvíe. Amén. Y sigue adelante. Siempre que te enfoques en Cristo, todo será ganancia. Porque cuando comienzas a mirar para los lados, es que estoy sin plata, es que no sé qué cosa, pobrecito yo. Pero si tú te enfocas en Cristo, todo lo que estás atravesando es ganancia. Porque la falta de plata se va a convertir en un milagro de provisión. La enfermedad se va a volver un milagro, un motivo de oración. La división en el hogar se convertirá en un motivo de oración y de milagro cuando la familia se restaure. Enfocado en Cristo Jesús. Entonces, bueno, quiero cerrar. Hoy no tengo las preguntas que siempre hago. ¿Qué te habló Dios? ¿A quién le puedes compartir? Y a veces no lo entendemos. ¿Qué hago yo aquí? Aquí no hay ningún cristiano, ni hay... Dios te puso ahí para hacer un trabajo. Mira, todos los que están aquí tienen problemas económicos. ¿Qué hago yo si yo estoy más endeudado que ellos? Dios te puso con un propósito ahí. Con un propósito ahí. Tienes que entenderlo y tomar ánimo. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque cuando vemos la historia de Pablo, nos damos cuenta, Señor, que nosotros no tenemos nada. No estamos pasando por ninguna dificultad. No estamos amenazados de muerte. No estamos presos. Y tú, Señor, nos sigues dando fortaleza y ánimo para seguir, Señor. Padre, que nuestros ojos estén puestos en ti, en Jesús, autor y consumador de toda buena obra, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por lo que en esta mañana, en este lugar, se han sentido desanimados. Padre, se han sentido sin fuerza, se han sentido desubicados, Señor, para que en esta hora, para que en este día levanten sus ojos y puedan decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Y recordemos lo que dice la Escritura. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El socorro tuyo. Si te gustó este mensaje, no dudes en compartirlo con las personas que más amas. Recuerda, Jesús te ama y nosotros en Tubaco también.